Mis queridos traders, bienvenidos a una sesión más después de un receso bastante largo, unas vacaciones que se tomó en la oficina de Vital Trader. Hoy retomamos con nuestra tanda de videos. El que corresponde es Crash 1000 desde la perspectiva tren, es decir, vamos a analizar a este señor, ¿cierto? Desde un proyecto de compra. ¿Se puede comprar en Crash Mill? Por supuesto que sí. Nosotros somos traders. ¿Qué significa ser trader? Trader significa que nos vamos a beneficiar tanto de un movimiento bajista como de un movimiento alcista, pero lo tenemos que hacer de una forma inteligente, ¿cierto? Entonces la clase de hoy es cómo configurar proyectos de compra en un activo como Crash Mill. Primero, las reglas principales de juego. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas principales de juego? Que ustedes siempre sepan dónde están poniendo su dinero, ¿verdad? ¿Y dónde está poniendo su dinero si van a invertir en Crash Mill? Están invirtiendo en un activo, ¿cierto? Que tiene una acumulación en forma compradora, ¿cierto? Y distribuye sus ventas en fuertes impulsos que van a llamar drops, ¿cierto? Aquí, aparentemente, en una temporalidad de un minuto se puede ver, entre comillas, una desventaja, ¿cierto? ¿Cuál es esa desventaja? Que el impulso llamado drop consume, o lo que va a hacer lo mismo, afectaría nuestro stop loss a comparación del movimiento en tren, ¿cierto? ¿Cuáles son las reglas de juego? Que sabemos aproximadamente por configuración del algoritmo, ¿cierto? Aproximadamente cuánto nos está consumiendo una velita de estas pequeñas, ¿cierto? Y este es un activo bastante lento, es un activo que en promedio, ¿sí? Llega a tener un consumo de medio punto, ¿cierto? Medio punto aquí en la serie de precios por minuto. Entonces es un activo gentil. Sin embargo, no sabemos o no es posible calcular el impulso del drop, es decir, la velita vendedora siguiente, no podríamos saber qué tamaño podría tener. Como por ejemplo esta velita, que ciertamente tiene un impulso bastante significativo y que tiene una réplica a la venta, ¿cierto? Entonces, si lo hacemos de forma sin mirar la panorámica global, pues resulta que si tú entraste aquí, ¿verdad? En un proyecto comprador, ¿cierto? Y ya vas ganándote todo este trade y tu esperanza es hacerte un margen significativo, pues en menos de, vamos a contar, un minuto, 2 minutos, 3 minutos, perdiste aproximadamente todo lo que te tardó a más o menos entre 15 y 20 minutos. Entonces, el trabajo de 20 minutos quedó perdido, ¿cierto? En tan solo 3 minutos. Entonces, esa desventaja la vamos a sufrir si estamos en una temporalidad como estas, ¿correcto? Sin embargo, existe una forma bastante inteligente de operar la vela tren, que es la misma como se operaría la vela drone. ¿Y cuál es esa? Pues mis queridos traders, yo siempre les he dicho en varios videos que nos vamos a olvidar de las temporalidades pequeñas. Las temporalidades pequeñas lucen de una forma atractiva porque nos presentan un mercado, llamémoslo así, heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Que se puede identificar los contratos en compra de un lado y los contratos de venta en otro, ¿cierto? En un mercado homogéneo, por ejemplo, llámese un volatility, ¿cierto? Podemos ver transacciones de compra o venta por segundo o miles por segundo en forma de iteraciones, y ese es un mercado que, vamos a decirlo, estaría revuelto, ¿no? Entre esos contratos y entre esas transacciones. Este mercado pretende ser ordenado, ¿sí? Entonces, compradores de un lado claramente identificables y vendedores del otro claramente identificables. Eso es como si ustedes separaran, ustedes se van a imaginar
depositan peloticas verdes y peloticas rojas en un mercado como Volatility, como Forex, como Crypto, podemos encontrar muchas peloticas de muchos colores, verdes y rojas, todas juntas. Pero lo que es Crash y Boom tienen la novedad de que van a estar en una bolsita las peloticas verdes y en otra las peloticas rojas. Eso es la novedad. Pero funciona en temporalidades de segundo a segundo y de minuto a minuto, ¿cierto? Temporalidades como M15, M5 todavía nos están presentando esa acumulación y esa distribución. Temporalidades como M15, ahora sí, esta temporalidad, nos siguen presentando esos drops y vemos que la diferencia y el contraste entre la velita trend con la velita drop es bastante significativo. En M30 ya el mercado se aleja de lo que vendría siendo un crash y boom, ¿cierto? Y comienza a parecerse más a un mercado tradicional. Cuando llegamos a la hora, pues ya esa distribución y esa acumulación acaba por perderse, ¿cierto? En un alto porcentaje. ¿Por qué? Porque resulta que esta velita verde tiene compra y resulta que esta velita roja tiene venta. Perdón, que esta velita verde tiene venta, ¿cierto? Hay contratos mezclados de venta y esta velita roja tiene contratos de compra, pero están mezclados. Entonces, cuando empezamos desde la temporalidad H1, ya nosotros nos enfrentamos a un mercado como cualquier otro, mis queridos traders, como cualquier otro. ¿Y qué vamos a hacer en un mercado como cualquier otro? Ahora sí, vamos a identificar tendencias fuertemente alcistas y tendencias fuertemente bajistas, que lamentablemente una temporalidad de M1 no nos va a permitir ver, ¿correcto? Esa es la diferencia. Ahora bien, mis queridos traders, para nosotros aprender a operar de forma eficiente el mercado, yo les he recomendado que primero, ¿cierto?, se dirijan a una temporalidad macro. Vamos a utilizar el día, ¿cierto? La temporalidad de un día, porque así vamos a saber cómo va a estar la próxima jornada de 24 horas de nuestro mercado, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden ver que las velas verdes y las velas rojas se dan tú a tú, ¿cierto? Entonces no existe esa discriminación aquí, que esta es muy chiquita y siempre va a ser chiquita y esta puede ser eh, bastante fuerte y nos puede llevar una sorpresa desagradable. No, pero cuando estamos a un día, si esta es larga, esta también es larga. Si esta es pequeña, esta también va a ser pequeña. Es decir, las velitas comienzan a tener un tamaño incierto, tanto la compradora como la vendedora. Y es ahí en donde nosotros debemos arrancar a hacer nuestros análisis, ¿verdad? ¿Por qué empezamos desde un día en Vital Trader? ¿Por qué lo hacemos? Para saber cómo va a estar nuestra próxima jornada de 24 horas de trabajo. Ustedes, mis queridos traders, cada día realizan, sean scalper o sean largoplacistas, siempre van a tener en consideración la temporalidad de un día porque dentro de ese día van a estar sus operaciones, ¿cierto? Imagínense ustedes si, vamos a poner el ejemplo, adivinaron, ¿cierto? ¿Y por qué uso adivinar? Porque esto básicamente se trata de predecir con base en un criterio, pero que no se corresponde con certeza. Entonces, digamos, ustedes al día siguiente, ¿cierto? Tuvieron una jornada bastante compradora, pero dicen, no, estoy seguro que el próximo día va a ser totalmente vendedor. Y aquí, sin importar donde ustedes entren a vender, todas las operaciones van a ser en profit, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver el caso contrario, ¿cierto? Entonces ustedes vieron, ¿cierto? Que aquí se manifiesta una intención a la alza. Entonces, ¿sería muy inteligente vender aquí? No, ¿verdad? Entonces, toda posición que ustedes tuviesen en el mercado, en compra, pues saldría triunfador, ¿cierto? Entonces, ¿qué les digo, qué les quiero decir con esto, muchachos, y por qué de pronto no les está funcionando los proyectos de compra de forma eficiente? Y la primera razón, y espero anoten esto, es la percepción que ustedes tienen del tiempo, ¿cierto? Ustedes se angustian, ¿sí?, por estar ciertamente en un número negativo tras un
retroceso perfectamente normal del mercado, ¿cierto? Vamos a decir que el mercado retrocedió esto, ¿cierto? Y nos asustamos, entramos en pánico, eso significa precisamente la vela roja, la oferta, ¿cierto? Y queremos huir del mercado rápidamente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al ver el mercado minuto a minuto, segundo a segundo. Y eso es algo que nos perjudica. Pero para una persona que sabe que la tendencia va a ser de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su análisis, compradora, pues tranquilamente deja el correr el día, ¿cierto? Y finalmente encuentra un provechoso margen de ganancia en compra. ¿Listo? La segunda condición, y anoten esto, es tener la gestión monetaria adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están con el mínimo lotaje aquí y entraron, vamos a decir, con 0,2, ¿cierto? Y entraron en esta posición, ¿verdad? Y les bajó hasta acá, ¿cierto? Entonces tuvieron un margen de ganancia bastante interesante de aproximadamente un poquito más de 100 puntos, ¿cierto? 130, 120 puntos con una de 0,2. Listo, cumplieron y respetaron su gestión monetaria. Entonces, no quiere decir, ¿cierto?, que yo tenga que, como estoy entrando en 0,2 en venta, entonces voy a entrar, ¿cierto?, en un lote, ¿cierto? Un lote, ¿sí? En sentido compra, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, cuando me llegue un retroceso, voy a entrar en pánico y se va a salir perfectamente de mi gestión monetaria, perjudicando mis finanzas y perjudicando mi cuenta. ¿Listo? Entonces, primer paso, nuestra percepción del tiempo tiene que cambiar. Si ustedes tienen un análisis y una proyección, una extensión en puntos, ¿cierto? Que abarca 20, 30 puntos, 60 puntos y entraron cómodamente con un lotaje, es decir, con un volumen adecuado, no tienen por qué estar pegados o siguiendo la operación minuto a minuto si saben que su trade puede demorarse entre 10, 15, 20, 30, 40. Bueno, entonces gestión monetaria. Y tercera, ¿sí? Y tercera, pues la entrada, la técnica, el método. Haría bastante mal si yo me voy a M1, ¿cierto? Y comienzo a comprar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, es que ya bajó, ¿cierto? Y después de 3 impulsos voy a comenzar a subir. No, si ustedes hacen eso, pues capaz que tiene nuevamente un impulso bastante fuerte y los puede dejar en una posición incómoda. O sea, ustedes tienen que siempre entrar al mercado, primero, en una posición cómoda. ¿Qué significa la posición cómoda? Que ustedes se sientan a gusto donde entraron. Y dicen, sí, me gustó. Hablamos mucho del precio redondeado. Si ustedes dijeron, bueno, me gustó entrar aquí en los 6.700, veo que el mercado sostiene una tendencia alcista, ¿cierto? Y he calculado para la gestión monetaria una cantidad exacta de puntos que respeta mi margen de ganancia. Entonces no tienen por qué asustarse y no tienen por qué entrar en pánico a la hora de operar el mercado. Los invito a que ustedes vean que esto en una temporalidad de 1 hora no es nada diferente de un volatility 75, de un no, no es, ¿sí? Pues ya comienza a parecerse el mercado normalmente. Listo, entonces ya deja de ser, ¿cómo es? Heterogéneo y pasa a ser homogéneo, como los mercados tradicionales. Entonces, aquí va otro tipcito, ¿cierto? Yo les prometí que aquí iban truquitos, bueno, entre comillas, de cómo aprovechar esas tendencias alcistas, ¿no? Entonces, primero ya vamos a pensar como trader. El trader aprovecha tanto la oferta como la demanda, ¿cierto? Es eso, ese es el significado. Segundo, nuestra percepción del tiempo tiene que cambiar y tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, es decir, entrar al activo con una tesis de entrada. ¿Qué me dice mi tesis? Mi tesis me dice cuándo debo salir y cómo debo salir, ¿verdad? Entonces, para efectos de crash meal, ¿no? Entonces, crash meal puede tener, ¿cierto? En lo corrido del activo puede tener jornadas completamente alcistas de 1 hora a 1 hora y media, ¿cierto? Significa que si me paro en una temporada de 30 minutos, puedo tener hasta tres velas de media hora sin ningún drop, ¿cierto? Entonces, eso me generaría
el indicio de que estoy ante una tendencia posiblemente alcista, sostenida y confiable, ¿no? Bueno, el mercado siempre va a buscar nuevas zonas, crear nuevas zonas, ¿cierto? Y siempre va a llegar a buscar apoyos. Cuando encontremos un apoyo, ustedes váyanse a una hora, váyanse a H4, ¿cierto? Y entiendan el mercado de esa manera, ¿cierto? Y calculen en puntos, ¿sí? Las entradas que van a tener y van a sostener. Usen estas herramientas, mis queridos traders. Entre más simple ustedes tengan el mercado, los índices sintéticos, más fácil y más provecho les puede sacar al precio. Ustedes ven que nosotros en Vital Trader no tenemos absolutamente ningún indicador, nada, ni siquiera EMAs, ¿cierto? Y eso tiene una razón de ser, ¿sí? Eso tiene una razón de ser porque nosotros seguimos la llamada, la famosísima acción del precio, ¿cierto? Y, y vemos la psicología del mercado. ¿Qué es eso de la psicología del mercado? Estos son personas invirtiendo, personas que van a disputar zonas, mis queridos traders, ¿sí? Les quiero mostrar lo siguiente. Muchos acostumbrados al tema de soporte y resistencia, pues sabrán que, por ejemplo, cuando llega a una zona y va a rebotar, entonces se lanzan con operaciones y la ambición nos acoge, ¿no? Pero recuerden que desde el punto técnico, eso es lo que nos dicen los libros. Y el algoritmo y el broker saben perfectamente que ustedes van a entrar ahí, ¿cierto? La forma correcta, la forma correcta de interpretar un soporte y resistencia no es que ya va a reaccionar sí o sí, no, mis queridos traders. Es que en los soportes y resistencias o en esas zonas, precios redondeados, como hemos venido trabajando con ustedes, se crea mercado, mis queridos traders. ¿Y qué significa que se crea mercado? Que ahora sí el mercado sabe que X cantidad, por ejemplo, en este punto ¿sí? de compradores van a entrar al mercado o van a acompañar al precio del mercado, y el mercado, mis queridos traders, quiere quedarse con un porcentaje significativo de sus entradas y quiere hacerlos entrar en pánico. Por eso es que no son exactos. Por eso es que a veces nos da la impresión de que tienen falsos rompimientos, pero nada que ver. Eso es un movimiento psicológico natural, porque por fin se está llegando al mercado con intenciones de comprar y vender, ¿verdad? Entonces, para el mercado sabe que esta línea tiene miles, decenas de miles, si no millones de ojos aquí puestos. Y el mercado no se los va a liberar tan fácil. Va a crear mercado con eso. ¿Y qué significa crear mercado con eso? Pues proponerse a tener extensiones, proponerse a jugar con sus emociones, por ejemplo aquí, ¿cierto? Que perfora y da la sensación de que va a seguir bajando, sacarlos a ustedes del mercado, quedarse con su dinero, ¿cierto? En este caso, el broker. Entonces, en ese sentido, debemos atender que cada soporte y resistencia no significa que ahí sí o sí va a reaccionar, queridos traders, sino que ahí se va a crear mercado. Y mercado significa que obviamente si sus posiciones son en compra van a ser apetecibles en compra. Y entre más apetecible sea una posición en compra, más demorada va a estar, ¿sí? El mercado cada vez se va a hacer, vamos, discúlpenme la expresión, se va a poner medio tontín, ¿cierto? Entre comillas, porque sabe lo que hace, para no entregarles, ¿cierto? La tendencia. Atención a esto, miren esto. Estamos mirando proyectos de compra en Crasmil a la temporalidad de una hora. Entonces, miren lo que pasa aquí. El mercado sabe, ¿sí? Que o sea, los compradores están esperando que por fin les diga el mercado sí, 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 sí. Y resulta que el que entró acá tiene que aguantarse, está insoportable, ¿cierto? Insoportable en el sentido de que va a tomar tiempo y va a entrar en una consolidación o en un agotamiento para después, en determinado momento, sí darla, ¿sí? Sí darla completamente, ¿verdad?
Y mientras ustedes están ahí en sentido compra, también está jugando con las emociones de los vendedores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no caer, mis queridos traders? Y apunten esto, en esa creación de mercado cuando estamos en índices sintéticos. Pues muy sencillo, mis queridos traders. No hay que ser el primero, ¿sí? Ojo, anoten esto. No hay que ser el primero, ¿sí? Entonces muchos dicen, yo tengo que ser el primero que conquiste la zona de los, vamos a poner aquí, la zona de los 6.650. Yo tengo que ser el primero para comprar. No, no se hace así. Porque los primeros en llegar van a ser los primeros en salir, ¿verdad? Ustedes tienen, queridos traders, acostúmbrense a ver desarrollo del mercado. ¿Y qué significa desarrollo del mercado? Es cómo el mercado sobre la línea propuesta, ¿cierto? En este caso, el impulso que va a tener hacia arriba, sobre la línea propuesta, se va a disputar entre compradores y vendedores. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, primero va a haber una masacre. Primero las fichas rojas se van a tratar de comer a las fichas verdes y viceversa. Y si ustedes entran en esa pelea, pues ustedes llevarán sus mordidos, sus mordidas también. Mientras que el que es inteligente espera que mueran, discúlpenme la expresión, esperan que caigan, ¿sí? Entonces cuando llega esa persona al mercado, pues se encuentra un colchón de de puras fichas ya caídas. Y entonces ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, el desarrollo de la tendencia se la gana quien espera. Otra cosa, mis queridos traders, ¿sí? Acostúmbrense siempre, ¿cierto? A definir el tiempo en puntos, manejen puntos. Recuerden que este mercado es un 2-1. ¿Qué significa? Que por cada 2 minutos está moviendo un punto, ¿verdad? Entonces, aproximadamente yo sé que 10 puntos le tomará en una tendencia fuerte alcista 20 minutos en llegar. Entonces, acostúmbrense a medir tiempo para que ustedes asimismo tengan ya preciso cuánto van a sobrevivir, ojo, sobrevivir al mercado en una tendencia fuertemente alcista, ¿vale? Entonces, para los que gustan de proyectos compradores, ya sálganse de esta temporalidad muy peligrosa. Lo que es M1, M5 y M15 son anzuelos para los traders primerizos, para los traders que se ilusionan que porque aquí ya se hicieron 1000, ¿cierto? Entonces ya son los dueños del mundo y ya prácticamente dominaron el mercado. No, no, tengan mucho cuidado con eso. Temporalidades de forma profesional, como hacen las entidades financieras, como hacen los bancos, como hacemos nosotros, como hacen los profesionales, es de esta partecita hacia acá, ¿sí? Aquí están los duros en H1, en H4 y en D1. ¿Listo? Bueno, otra cosita que les quiero decir es, acostúmbrense, el mejor indicador es el ojo, ¿sí? El mejor indicador que ustedes pueden tener es el ojo. Entonces, una cosita que ustedes pueden hacer es mirar, ¿cierto? Y ojo que no los quiero saturar, ¿cierto? De información, sino se los quiero hacer lo más sencillo posible y explicándoselo en la realidad, ¿cierto? O sea, ¿por qué pasa así en la vida real? Entonces, por ejemplo, ustedes, vamos a utilizar, esta es una simple línea, no los quiero complicar, ¿sí? No los quiero complicar. En una temporalidad de una hora, ¿cierto? Ustedes pueden ya encontrar, ¿cierto? Este tipo de pivots, este tipo de rebotes que tiene el mercado en el precio. Y acostúmbrense, ¿cierto? A identificar al menos en una tendencia, sea bajista o alcista, 3 puntos, ¿sí? Ustedes van a identificar 3 punticos, ¿sí? O sea, 3 rebotes. Esos 3 rebotes van a servir mucho para reconocer la estructura del mercado. Es decir, ¿sí? Para encontrar la intención del mercado, ¿sí? Esto es lo que hacen las EMAs, pero no les explican a ustedes por qué, o sea, qué es de forma tipo exponencial o de forma simple, ¿no? Pero eso es lo que hace, es recoger esa información. ¿Cierto? Es ver la intención. Entonces, los 3 primeros puntos, llamemos primer punto aquí, segundo punto aquí y tercer punto aquí, van a ser claves para definir si el mercado o rompe o sigue subiendo.
en una tendencia claramente definida. ¿Y cómo saco esa tendencia claramente definida? Pues bueno, en estos pequeños ciclos, acuérdense que los ciclos vamos a decir a esas oscilaciones, es decir, cuando el precio sube y se regresa, sube y se regresa, a eso le vamos a llamar ciclos. Entonces, en ese pequeño tramo de ciclo, a una temporalidad de 1 hora o una temporalidad H4, ustedes van a ver, qué curioso, cómo el precio comienza a rebotar en una línea que se va presentando como tendencia. Y eso va a ser clave para que ustedes distingan, ¿cierto? Las intenciones que tiene el mercado. Ojo, el mismo criterio de los soportes y resistencia. No quiere decir que, porque llegó aquí, entonces sí o sí voy a entrar. No, recuerden, mis queridos traders, que el primero es el que paga los platos rotos. Esto crea mercado. Crear mercado es que se van a matar fichas rojas y fichas verdes, y no queremos estar en esa pelea, ¿no? Ustedes entren a un mercado completamente lleno, un centro comercial completamente lleno, uno ni siquiera se puede mover, ¿cierto? Entonces esperen a que tengan un mercado fluido, un mercado donde su orden sea cómoda y donde su margen de ganancia sea bastante bueno. Y otra cosita que les quiero dar es, si ustedes quieren ganar, ¿cierto? O llevarse un beneficio de 30 puntos, no expongan más de 30 puntos. Es decir, que esto tenga un riesgo-beneficio a su favor. Si yo expongo 5 puntos, ¿verdad? No será para ganarme $1 o un punto o cerrar o perderlos, ¿sí? Si yo voy a exponer 5 puntos o 10 puntos, ¿cierto? Lo hago con la clarísima intención de que mi beneficio va a ser mucho mayor a, 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 a esos 5 o 10 puntos que les voy a hacer, ¿no? Entonces, esto es un tip para que ustedes empiecen a ver que no es bastante inútil que ustedes se queden en el mercado en un retroceso infinito de 30, 300, $3,000 y que al final se dé la vuelta al mercado para solamente dejarlos con 20, 10, $1. Entonces, vale la pena exponer $1,000, es decir, tenerlos ya prácticamente perdidos para ganar 10 o para ganar 15. No hace gracia. Entonces, acuérdense en ustedes de tener, para los scalpers, esto es para los scalpers, ¿vale? Acuérdense en ustedes siempre de tener posiciones cómodas y que su stop loss les permita tomar un pequeño porcentaje de sus cuentas en riesgo en pro de obtener mayores ventajas. ¿Listo? Bueno, nos quedan 8 minutos aproximadamente. Me gustaría regalar ahí unos saluditos que no los saludé porque no habían llegado. Entonces, Aarón, Alex nos acompaña. Está Ana María, está Ani, está Carlos, está César, Darío, Elena, muchos nuevos veo. Manuel y Johan, todos los que recuerden que nosotros emitimos desde Colombia, pero en nuestra comunidad Vital Trader cada día encontramos muchas nacionalidades, muchos traders comprometidos con un trader saludable y vicioso. Entonces me gustaría escuchar algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios. Los pueden hablar por el micrófono o ahí en la caja de comentarios. Entonces, Aarón, buenas noches. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que se haya quedado? No, César, pues estoy contento también de regresar y qué bueno que ustedes ahí estén pilos y estén estudiando. Gracias, Alex. Sí, tuve una desventura ahí con mi salud, pero ya regresé con toda la energía full, trayéndoles conocimientos de alto valor, conocimientos de forma limpia, sencilla, ¿cierto? Que ustedes, hacer trading tiene que ser, 1, fácil, ¿sí? 2, cómodo y 3, agradable, ¿no? Es que no es que ustedes entren al mercado con ese miedo de, ay Dios, o sea, otra vez voy a poner en riesgo, no. O el caso contrario, que entren con bastante sobreconfianza, ¿no? Y me las voy a hacer todas, no, sino que ustedes se gocen esto y esto ustedes lo consiguen, 1, estableciendo su realidad financiera, ¿cierto? Y 2, ¿cierto? Entrando cómodamente al mercado, ¿verdad?
¿Qué es una posición cómoda? A ver, porque esto de pronto suena un poquito difícil. Por ejemplo, si yo veo que esta tendencia, ojo, punto arriba, punto arriba, punto arriba, y me voy a vender en este momento, pues quizás esto me pasé, ¿cierto? Esto me tenga atrapado y voy a sufrir y, ay, qué pereza, no, no conviene, ¿cierto? Y no tengo un precio de contexto, un precio base interesante, ¿cierto? Entonces, pues voy a sufrir, ¿cierto? Una posición cómoda es cuando yo ya veo un desarrollo, por ejemplo, aquí tendríamos una posición cómoda, vamos a poner aquí la manito. ¿Cierto? Entonces, aquí tendríamos una posición cómoda. ¿En qué? En ventas, ¿cierto? Por el contexto. Ojo, ojo con el contexto, ¿cierto? El contexto, ¿qué es el contexto? Es decir, ¿qué está pasando? ¿En dónde estoy? Y qué es lo que espero especular del mercado en ese punto. Eso es entrar en contexto. Entonces, por ejemplo, los 6.750, hubo un Marubopsu a una temporalidad de 1 hora, rompió, ¿cierto? Salió de una tendencia, miren ustedes acá, ¿cierto? Sale de una tendencia que se supone tenía que rebotar y seguir su curso. Entonces, mejor dicho, no, yo ya estoy cómodo y yo no estuve aquí, ¿cierto? Yo esperé que esto bajara y entonces aquí me quedo feliz de la pelota, ¿cierto? Y solamente veo mi cuenta en positivo. Y después entonces digo, ok, aquí parece que frenó, que hay algo, ¿cierto? Ustedes ven aquí, hay algo. Espero ver qué pasa, obtengo confirmación y me voy en un bonito proyecto de compra de 1 hora, si lo establezco así. Entonces, posiciones cómodas, muchachos, ¿cierto? Y así ustedes van a disfrutar el trading. ¿Y cuál es una posición cómoda? Ojo, no jueguen con sus finanzas. Si ustedes tienen una cuenta de 1000, pues no la vayan a desaparecer con lotes de 10, de 15, de 20 en un activo, porque entonces ahora sí, medio pestañean y ya perdieron la cuenta, ¿no? Entren con un lotaje que les permita disfrutar el mercado, que les permita hacer un trade, digamos que tenga desarrollo, que, por ejemplo, si se les fue bastante, digamos, aquí, pues estás perdiendo, vamos a poner un ejemplo, estás perdiendo 5 o 10 dólares y no los estás perdiendo de forma instantánea, sino que tuvo que pasar un tiempo considerable, ¿no? Entonces, entren al mercado de forma cómoda, ¿verdad? Entonces, y no sean los primeros, ¿cierto? Entonces, que aquí en Crash 1000, entonces, como hay un soporte, ¿cierto? Entonces, yo soy más listo que el mercado y a mí me dijeron que aquí sí o sí se va a caer. No, pues obviamente lo que primero que tengo que hacer es buscar desarrollo, ¿sí? No velas de indecisión, no agotamientos, sino ver qué pasa, ¿sí? Entonces, si lo rompe, pues listo, bien. Y si lo rompió, ¿cierto? Aquí, si esto subió, entonces aquí voy a hacer proyecto de compra, ¿cierto? Y establezco mi proyecto en la próxima hora, defino cuántos puntos voy a utilizar, cuántos puntos voy a trabajar y lo hago de forma cómoda con un lotaje apropiado. Sí, el lotaje apropiado es que si estás con 0.2, el mínimo en venta, pues hombre, no te vayas, chica, no te vayas con un lote en venta, ve con el mismo lotaje, con 0.2. ¿Cierto? Porque es tu realidad financiera, porque estás haciendo trading y el trading se aprovecha de las dos formas. Listo. La gran mayoría de las personas que han sufrido que las cuentas se las estallan es porque, pues, bueno, sí son bastante miedositos aquí poniéndole 0.2, ¿cierto? Pero se van con 10 lotes aquí. Entonces, claro, entraron acá y con 10 lotes, pues, listo, perdieron su cuenta, la quemaron, le hicieron un, no, 0.2 aquí, 0.2 aquí, ¿verdad? Entonces, y temporalidades de uso profesional, H1, H4 y D1. Listo. Bueno, no sé si, bueno, dice Aarón que es consciente que falla la emoción de perder lo ganado. Mira, eso es normal, Aarón, ¿sí? Es lo normal, ¿sí? No se agoten psicológicamente y no caigan en el estrés, ¿sí? Ustedes, si entran a este mercado, o a cualquier otro mercado, ustedes van a hacer un trade. Y un trade es una zona, es una tesis definida que puede tener dos opciones. O sale positiva o cierra negativa, ¿cierto? Esa es una opción. Ustedes van a hacer trade. Pero si establecieron bien los puntos, si ya Aarón se ganó entre 10, 20 puntos por un lote, que son 20 dólares,
y Aarón quiere regresar al mercado porque cree que puede sacarle provecho, pues entonces Aarón disminuye el riesgo, es decir, baja de un lote a 0,5, ¿cierto? Para ya ir terminando su día. Y así, Aarón, si el precio se le va en stop loss, pues Aarón no pierde lo ganado, ¿cierto? Pero esas son cositas que ustedes deben establecer en una tesis, ¿sí? Entren al mercado con una tesis. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Háganse en todas esas preguntas, ¿sí? Y especulen primero, ¿sí? Es decir, nuestra mente genera un modelo es una proyección, una predicción de lo que va a pasar. Entonces, digamos aquí ustedes ven en pantalla, aquí el mercado, como bien dicen, puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Puede hacer absolutamente lo que quiera. Pero yo establezco un modelo y yo digo, ok, esto puede seguir, tin, 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 y puede llegar, digamos, hasta esta zona, pues, este coso, ¿cierto? Pero no me voy a ir hasta aquí, ¿cierto? Para ya, digamos, echar la casa. No, espero desarrollo. Y trabajando con una predicción, ustedes saben a qué atenerse. Bueno, mis queridos traders, ya con esto damos por terminado la clase. Gracias a todos por permanecer. Algunas preguntas que les haya quedado dudas, por favor, a la comunidad. Y gracias por estar aquí. Seguiremos en contacto, seguiremos viéndonos. Un abrazo para todos. Chao, traders, que estén bien.